y unción para predicar tu palabra con autoridad. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Quiero ir directamente a la palabra de Dios. Como le comentaba el viernes, tengo un mensaje que Dios me dio precisamente el jueves. Sí, creo que fue el jueves cuando estaba yo encerrado con Dios. Estaba viendo algunas predicaciones y de repente Dios comenzó a hablarme acerca de este asunto. Dios me dijo hace unas semanas que Él quería que más que un pastor yo me convirtiera en un libertador. Yo sé que para eso puede sonar arrogante para alguna gente, pero eso es lo que yo sentí que Dios me dijo. Que Dios necesita más que pastores, libertadores en los púlpitos, libertadores del pueblo de Dios, gente que predique la palabra con unción y poder y que destruya las obras de Satanás, que rompa las ataduras, las cadenas, las maldiciones, la enfermedad, y que eche fuera todo demonio y toda obra del diablo en la vida de la gente. Y Dios me habló acerca de quebrantar el espíritu, de destronar el espíritu de inmoralidad sexual. Yo digo destronar porque hay una realidad en nuestro tiempo que es como un tabú en la iglesia. No muchos predicadores se atreven a hablar del tema. Y la realidad es que este espíritu de inmoralidad sexual se ha entronado, mi amado hermano, no solamente en esta generación, aún dentro del cuerpo de Cristo. Este espíritu es uno de los más reacios, es uno de los más fieros, y es uno que tiene atada y cautiva a mucha gente dentro de la propia iglesia. Gloria a Dios. Y quiero que leamos por favor las escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy tengo palabra de Dios para que podamos tener un fundamento sólido. Colosenses capítulo 3 verso 5. Leo la Nueva Traducción Viviente, que dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Oyó eso? Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. ¿Cuántos están aquí, pueblo de Dios? Hoy va a escuchar muchas cosas que es importante que le pida al Espíritu Santo que calen hondo, que entren en lo más profundo. No nos sintamos avergonzados, no nos sintamos en alguna forma indignos cuando escuchemos este tipo de mensajes, porque yo aprendí algo de parte de Dios en estos días. El amor de Dios se manifiesta cuando la verdad de Dios se nos revela. Alguien dijo: el amor de Jesús te cambia. Pero la Biblia dice, mi hermano, que es la verdad la que te hace libre. Y por amor es que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, ilumina la verdad de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos libres. Y en este claro yo voy a hacer muy asunto. Yo decía el viernes que este mensaje iba a ser como clasificación B. Y yo veo como que hoy alguna gente no vino, quizá porque cree que es día festivo también para ir a la iglesia, gloria a Dios. Y como no le tocó entre semana, entonces agarró el domingo. Pero esto no es su trabajo. Me gustaría que fuera como su trabajo para que llegara temprano. La inmoralidad sexual es una conducta pecaminosa, mi amado hermano, que está arraigada en nuestra naturaleza caída como seres humanos.
no es que, gloria a Dios, todos simplemente tomemos la decisión. Y claro, es una decisión, pero no es simplemente tomar una decisión de vivir o caminar por esta senda, sino que es algo que está arraigado muchas veces en nuestra naturaleza caída como seres humanos. La inmoralidad sexual es incitada, y escuche bien esa palabra, incitada y celebrada por demonios, quienes pervierten la sexualidad humana diseñada por Dios. Mire, mi amado hermano, la sexualidad humana no fue creada por el diablo, fue creada por Dios. Pero la caída y el diablo y sus demonios han pervertido la sexualidad humana que fue diseñada por Dios en un estado de pureza y santidad para llevarla más allá de sus límites. Alguien está aquí, gloria al Señor. Pervertir, diga conmigo, pervertir. El diablo ha pervertido la sexualidad humana diseñada por Dios en un estado de pureza y santidad para llevarla más allá de sus límites. Pervertir significa torcer algo, y el diccionario lo define como una inclinación antinatural en los instintos o en el comportamiento. Torcer, todo lo que el diablo toca lo tuerce para nuestra perdición. Y quiero destacar, quiero enfatizar que la sexualidad humana, como dije hace un momento, fue diseñada y creada por Dios en un estado de pureza y santidad. Hoy, en medio de tanta contaminación, de tanta inmoralidad, de tanta información con una nota sexual de perversión, mi amado, nos es difícil llegar a entender cómo la sexualidad humana fue creada en un estado de pureza y santidad. Sin embargo, así es. Y fue por causa del pecado y la influencia de Satanás que se distorsionó y se pervirtió totalmente, y escuche esto, a niveles grotescos de maldad e inmundicia. Pervertir significa torcer algo. Ahora, la inmoralidad sexual es una de las ataduras más comunes de nuestro tiempo, y esto dentro y fuera de la iglesia, mi amado hermano. Esto no es un asunto que solamente compete a inconversos o gente que no conoce a Dios. No, mi amado hermano, este asunto es un asunto que afecta a la iglesia de Jesucristo también. Yo le voy a leer ahora un artículo que encontré en un momento más. Pero algo que yo quiero que usted entienda claramente es que detrás de todas estas conductas pecaminosas que hoy vamos a tratar, hay espíritus inmundos involucrados. Detrás de todas las conductas pecaminosas, y voy a mencionar las principales, hay espíritus involucrados, espíritus inmundos, demonios que atan la mente y el corazón. Oiga, espíritus engañadores que incitan, que convencen, que justifican y que retuercen la verdad para atarte y hacerte esclavo. ¿Sabes cuál es el propósito del espíritu de la inmoralidad sexual? Que tú te vuelvas un esclavo de su voluntad, un esclavo de sus deseos, un esclavo de su perversidad, un esclavo de su filosofía. Y vea lo que dice la palabra en Oseas capítulo 5 verso 4 para establecer el punto acerca de que detrás de toda conducta pecaminosa de inmoralidad sexual se esconden, se ocultan, se agazapan espíritus inmundos. En Oseas capítulo 5 verso 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Diga conmigo, espíritu de fornicación. Usted sabía, mi amado hermano, que hay un espíritu de fornicación. Y no solamente eso, este espíritu también está detrás de la pornografía. Porque la pornografía es fornicación grabada en video. Este espíritu de fornicación es real. Y no solamente hay espíritus de fornicación, hay espíritus, mi amado hermano, de adulterio, de desviaciones sexuales. Espíritus que atacan la vida de las personas de manera sistemática y organizada.
Y nosotros, la iglesia de Cristo, no podemos ser ignorantes. No podemos ser ignorantes, mi amado hermano, como decía Pablo, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, maquinaciones, la planeación organizada de un asunto. Este asunto de la inmoralidad sexual fue planeado, fue diseñado por Satanás desde hace miles de años. Hoy está en un estado, mi amado hermano, de perfección. El plan de Satanás en nuestro tiempo, y especialmente por la fácil propagación a través de los medios de comunicación modernos que están al alcance ya de cualquier adulto, joven, niño y hasta bebé, le ha resultado un terreno fértil para propagarse y para influir y atar la mente de las personas. Ahora, escuche bien, por cuanto hay espíritus involucrados detrás de la inmoralidad sexual, esa es la razón por la cual este tipo de prácticas casi siempre, yo diría que siempre, llevan a desarrollar una atadura espiritual. Diga, una atadura espiritual. Una cosa es tener un mal hábito y otra cosa es tener una atadura espiritual. La atadura espiritual es más fuerte que un mal hábito. Un mal hábito lo puedes cambiar a fuerza de determinación, de constancia y de voluntad. Pero una atadura espiritual requiere del poder del Espíritu Santo para ser destruida y para ser pulverizada. Repito, por cuanto hay demonios detrás de estas actitudes pecaminosas, en la mayoría de los casos siempre llevan a desarrollar una atadura espiritual. Y esta no puede ser rota por las fuerzas naturales o intelectuales, no puede ser quebrantada por la psicología o el pensamiento positivo ni la autoayuda. Requiere de la intervención, de la unción y el poder libertador del Espíritu Santo de Dios para ser destruida. Gloria al Señor. Y esa es la razón por la cual miles de sinceros creyentes en las iglesias no pueden derrotar a este enemigo, porque hace una atadura que usted no puede ver y que usted no puede entender, y que a menos que usted, mi amado hermano, se meta con Dios, a menos de que usted permita que el Espíritu Santo de Dios lo llene y se manifieste con gloria y poder, y eso lo vamos a ver un poco más adelante con detenimiento, esas ataduras van a permanecer ahí y se van a seguir manifestando. ¿Alguien está aquí? Ahora, hablemos acerca de algunas prácticas comunes dentro de la operación de este espíritu de inmoralidad sexual. Prácticas comunes, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. La adicción a la pornografía, por ejemplo. Quiero que leamos Efesios capítulo 5, versos 3 al 6. ¿Está aquí mi hermano? Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, oiga hermano, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y escuche bien esto: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso, iglesia? Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Ahora, aquí hay una frase que yo puse en negritas porque es importante. No se dejen engañar. Dile a tu hermano: no te dejes engañar. ¿Cómo que no me deje engañar? Claro, mi amado hermano, porque hay falsas doctrinas que te hacen creer que tú puedes vivir de esta manera y aún así puedes agradar a Dios. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y eso está en la Biblia
Y eso está en el Nuevo Testamento. Ahora, la pornografía es una plaga, mi amado hermano. Yo dije, la pornografía es una plaga, gloria a Dios. Es una plaga de nuestra era. Y como decía hace un momento, especialmente en nuestro tiempo, he encontrado una manera fácil de propagarse, de alcanzar la vida de la gente. Cada joven, cada jovencita y aún niños a través de internet, en los múltiples medios electrónicos que abundan en nuestros hogares, puede acceder a ella de manera muy sencilla. Y sabe algo, mi amado hermano, aún el enemigo a través de gente mala, gente perversa que trabaja con la tecnología, puede engañar para llegar a ti de una manera que tú no lo esperas. No necesariamente tú tienes que buscarla. El enemigo, escuche esto que voy a decir, hermano, y grábeselo para siempre. No necesariamente tienes que buscarla, porque el enemigo siempre está inventando formas de que ella te busque a ti. Ahora, yo decía algo el viernes que sacudió la iglesia por lo que vi. Sumémosle a esto el descuido y la falta de supervisión de los padres sobre los hijos, quienes no supervisan a sus propios hijos en lo que hacen, en lo que ven, a quienes siguen en las redes sociales, sus amistades, sus cosas personales, todo a nombre de una supuesta privacidad. Mi hijo necesita privacidad. Yo dije el viernes que tú necesitas privacidad para bañarte, para hacer del baño y para cambiarte en tu habitación. Todo lo demás son secretos escondidos. No es lo mismo tener privacidad a tener secretos escondidos. Y usted no puede permitir, mi amado hermano, que sus hijos que viven en su casa, que están bajo su autoridad, tengan secretos escondidos que los van a destruir eventualmente. Alguien me está oyendo en esta mañana, gloria al Señor, aleluya. Y escuche bien, la pornografía daña y contamina la mente y el corazón de una manera natural, de una manera psicológica y de una manera espiritual. Está comprobado científicamente. Yo estudié, mi hermano, este asunto profundamente, y está comprobado científicamente que la pornografía afecta áreas en el cerebro relacionadas con el aprendizaje. Provoca baja estima, adicción. ¿Por qué adicción? Porque la gente que ve pornografía libera dopamina en altas dosis, y la dopamina se vuelve una necesidad para ti si tú la consumes en altas dosis. Es una sustancia que los neurotransmisores liberan, una sustancia que produce placer, y que en la medida que tú la consumes se convierte como en una droga. Y recuerde esto, y esto siempre sucede, porque como toda droga, la gente adicta cada vez necesita más, y algo más fuerte, y algo más, y más tiempo, y más corrupción. Afecta gravemente la identidad, produce depresión, aislamiento, y degrada en ti la imagen del ser humano al grado de considerarlo un objeto de placer. Esa es la razón por la cual la mujer fue sexualizada de la forma en la que es sexualizada hoy. Y ahora se están quejando por la manera en la que la cultura y la sociedad se desarrolló con el paso del tiempo. Pero la mujer misma se prestó para esto, para convertirse en un objeto de placer. Y no, ay padre, y no contento con eso, todavía observamos que hay gente dentro de la propia iglesia que siguen usando su belleza para afirmar su imagen. Y hoy en día usted ve jovencitas enseñando las pompas así, con un verso en Facebook que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Imágenes sensuales de jovencitas. Todo esto es parte del mismo reguero, mi amado hermano, del mismo reguero, gloria a Dios. La pornografía produce depresión, aislamiento y degradación de la imagen del ser humano al grado de considerarlo inconscientemente un objeto de placer. Ahora, yo le voy a dar un dato bien interesante que lo va a sorprender. En el 99% de los casos de abuso sexual y violación, el agresor es adicto a la pornografía. Para que
Usted ve hasta dónde la pornografía puede afectar psicológicamente a una persona. En el 99% de los casos de abuso sexual y violación, el agresor es adicto a la pornografía. Y este dato es relevante para medir cómo la pornografía puede afectar psicológicamente a una persona. Ahora pasemos a otro punto: la fornicación. Yo sabía que eso iba a estar así de silencio, no se preocupe. Primera de Corintios capítulo 6 verso 18 al 19. Huid de la fornicación. Diga conmigo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio. Y en ese punto debemos enfatizar que las relaciones sexuales fueron creadas por Dios, pero para funcionar exclusivamente dentro de una relación de pacto que Él mismo diseñó. Esto me bendice mucho, mi amado hermano. Dios es demasiado bueno y el diablo es demasiado malo. Dios diseñó, Dios creó las relaciones sexuales, y por supuesto, pero por supuesto, entre un hombre y una mujer. Creó las relaciones sexuales, pero solamente para funcionar dentro del marco legal del pacto, del marco legal del matrimonio. Y entienda esto, mi hermano: el matrimonio, como una institución diseñada por Dios, es el marco legal dentro del cual las relaciones sexuales son lícitas. Obviamente también dentro de los parámetros de la pureza y el diseño divinos. Porque aún Pablo le dice a los que están casados en la carta a los Corintios, creo la primera carta, no recuerdo exactamente dónde, que no, aún como matrimonio, no adopten las prácticas del mundo. Y ese tipo de temas no los vamos a tocar ahora, porque esos temas se tocan de manera específica en los casos donde se necesite. Y ahora yo le voy a decir algo, mi amado hermano, que me alarma verdaderamente. ¿Usted sabe por qué jóvenes cristianos están teniendo relaciones sexuales con sus novios o con sus novias antes del matrimonio? Porque nunca en sus iglesias escuchan un mensaje ungido y bíblico acerca del peligro del pecado y del requerimiento de Dios para su pueblo acerca de vivir en santidad. Hoy la iglesia moderna está fracasando en este punto, y tenemos un montón de gente dentro de las iglesias que está practicando la fornicación. Algunos de ellos hasta cantan en la alabanza. Algunos de ellos son parte de los equipos de servicio de las congregaciones. Y nunca hay una predicación de este tipo, porque este tipo de temas no se pueden tocar, se tienen que tocar de manera personal. ¿Sabe cuánto yo tengo tocando este tipo de temas de manera personal? 15 años. Y todavía no cambia el asunto. No escuchan un mensaje. Rod Parley dice que en la escuela dominical ella tenía una maestra que era tan tremenda, que les enseñó la palabra de Dios, les enseñó acerca de la segunda venida de Jesucristo de tal forma. Dice que esta maestra en la escuela dominical, estando ellos niños, les enseñó de tal manera acerca de la segunda venida de Cristo, que el día de su graduación, mientras muchos de sus compañeros estaban en el auto trasero con sus novias teniendo relaciones sexuales, él no se atrevió porque tenía miedo a que, estando en ese momento de fornicación, el cielo se partiera en dos y apareciera el Hijo de Dios en su segunda venida. Dice que por eso él nunca se atrevió. Ahora escuche: cada semana se les predica a estos jóvenes cristianos que están teniendo relaciones sexuales con sus novios y con sus novias, se les predica que Dios está con ellos y que entiende sus debilidades y que les ama a pesar de todo.
Y en su contexto eso es verdad. Pero yo tengo una pregunta. Si Cristo regresa esa noche, ¿qué va a pasar con esos jóvenes? Que si ya son lo suficientemente maduros para decidir tener relaciones sexuales, entonces se supone que también eran lo suficientemente maduros para decidir por Cristo o no. Ahora, escúcheme bien. Yo sé que no en todos los casos es posible, porque muchas personas llegamos a Cristo después de vivir una vida en ignorancia y en pecado. Pero quiero decirle algo. A muchos jóvenes, llegar virgen al matrimonio es un acto de honra hacia Dios. Yo dije que llegar virgen al matrimonio es un acto de honra hacia Dios. Y no solamente eso, esto yo nunca lo había dicho, le trae bendición al matrimonio. Desata bendición sobre el matrimonio. Hoy nuestra generación no entiende por qué esto es importante. Claro, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y para este mundo es una locura que la gente pueda llegar virgen al matrimonio. Pero para Dios no, mi amado hermano, y tampoco para la iglesia debe serlo. Alguien está aquí, gloria a Dios. Tampoco para nuestros jóvenes debe ser una locura. Deben entender que esto es un acto de adoración, es un acto de honra, y que va a desatar bendición sobre su vida y su matrimonio. No solamente sobre su vida y su matrimonio, sobre sus hijos. El pensamiento moderno ve con normalidad y complacencia esta conducta, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, y la iglesia debe estar totalmente definida en relación a este tema, y nuestros jóvenes deben estar totalmente definidos en relación a este tema. Pero si esto no se predica, mi amado hermano, ¿cómo la gente va a saber? Y si los padres no se atreven a hablar con ellos de estas cosas, ¿cómo los jóvenes van a saber? Alguien me está oyendo aquí, gloria a Dios. Necesitamos la verdad de la palabra de Dios ungida por el poder del Espíritu Santo, para que nuestra generación y nuestra juventud despierten a la realidad, gloria a Dios, de que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué un joven soltero con una vida sexualmente activa dejaría de vivir así si finalmente Dios le ama tal y como está? Pero como dije hace un momento, si Cristo regresa esta noche, ¿cuál será el destino de estos creyentes que están viviendo en fornicación si no se les advierte de este terrible engaño? Y escuche bien esto, porque las parejas que están viviendo en unión libre, porque están conociéndose, porque no creen en un papel o en las instituciones, están en fornicación también y se tienen que arrepentir. Y si hay un caso aquí de esos, mi hermano, cásese o sepárese. Qué radical se está poniendo el pastor. No, es que la palabra siempre ha sido radical. Somos nosotros los predicadores los que hemos sido tibios en decir las cosas como son. Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. ¿De qué? ¿Que os apartéis de qué? ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. Hablemos ahora de las desviaciones sexuales. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o se prostituyen, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Alguien está aquí, gloria al Señor. Ninguno de esos. ¿Quiénes? Repito, los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o se prostituyen, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora escuche bien, porque las desviaciones sexuales tienen que ver con la identidad. Diga conmigo: las desviaciones sexuales tienen que ver con la identidad.
Una persona que se ve a sí misma de manera diferente al sexo biológico con el que nació, que por cierto fue diseñado por Dios, está cautivo bajo una desviación sexual. Y no me venga con todos esos cuentos modernistas, liberales y progresistas. Esto no es homofobia, esto es la verdad del evangelio. Escuche. El otro día vi una publicación de un personaje muy famoso hablando acerca de una ley que se aprobó en una ciudad en los Estados Unidos que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la fotografía tenía una leyenda que decía Love wins, es decir, el amor gana. Usted no sabe cómo yo me vi tentado a escribir debajo de esa frase Devil wins, que significa el diablo fue el que ganó, no el amor. Esta es la forma en la que nuestra generación, y ya toqué el tema del progresismo hace unas semanas atrás, piensa. Le han llevado a pensar de que estas prácticas inmorales de nuestro tiempo, aceptadas por la sociedad y legalizadas por el gobierno, son legales, son, desde el punto de vista de Dios, son lícitas. Y esto es un engaño, mi amado hermano. Una persona, repito, que se ve a sí misma de manera diferente al género biológico con el que nació, el cual fue diseñado por Dios, está cautivo bajo una desviación sexual. Ahora, escuche bien, mi hermano, esto es bien importante que podamos entender este asunto. Las desviaciones sexuales son provocadas por espíritus. Hay un demonio detrás de la homosexualidad. Hay un demonio detrás del lesbianismo. Hay un demonio detrás de todo tipo de desviación sexual. Hay un demonio que tiene a la gente atada. Y escuche bien, porque el nivel de engaño bajo el cual una persona con una identidad desviada opera es muy profundo. Por eso es tan difícil, mi hermano, que una persona pueda llegar a reconocer que está mal. Es más, hemos llegado al grado de asegurar que así nos creó Dios, aunque la Biblia diga otra cosa, que así nacimos y que así ha sido la forma en la que fuimos planificados y concebidos, y que no podemos negar nuestra propia identidad. No, ese es precisamente el engaño al cual este demonio lleva a las personas. Una atadura de engaño, de mentira, de perversidad muy profunda en el nivel del subconsciente y en el nivel de su identidad, en el nivel de su corazón, para llevar a esta persona verdaderamente a creer. Y lo cree, mi hermano, lo cree con todo su corazón verdaderamente que él es así o ella es así, y que esa es su identidad intrínseca. Y no es verdad, es un espíritu de engaño. Escúcheme, gloria a Dios. Estos espíritus, dañan la imagen interna de una persona a través de la mentira. Escuche. Y la identidad de esta persona es totalmente corrompida hasta llegar a hacerle creer que es una cosa diferente a lo que Dios creó. Y si se da cuenta, yo no estoy criticando ni cuestionando una persona, sino una práctica, una mentira, un engaño, que es muy diferente. Ahora, yo me he dado cuenta, he leído, he visto casos que me muestran que estos espíritus vienen por causa, escuche, número uno, de abusos sexuales en la niñez. En muchos casos se sorprendería la cantidad de casos donde la desviación sexual vino por consecuencia de un abuso en la niñez de la persona. Ahora, esta desviación sexual también puede ser causa de una maldición generacional. Padres atados a perversiones sexuales, padres idólatras o hechiceros que practican la brujería, pueden tener hijos a los cuales un espíritu de desviación sexual los corrompe. Pero especialmente en este tiempo, y esto es algo que me preocupa mucho, mi amado hermano, por esta generación, una de las formas en las cuales este espíritu comienza a operar y comienza a atacar la vida de una persona es por la influencia. Diga conmigo, la influencia.
influencia de personas de manera directa o indirecta. Por ejemplo, amistades muy cercanas. Muy cercanas. Por ejemplo, admiración por artistas, actores o figuras públicas abiertamente homosexuales. También vienen por participar de filosofías modernistas que exaltan la libertad del ser humano por encima de las leyes morales de Dios. La mayoría de las personas que se metieron en este asunto del progresismo, gran parte de ellas son homosexuales. Y si usted está informado de este asunto y usted me pregunta, pastor, ¿usted cree que existe un lobby gay verdaderamente que está avanzando a nivel mundial la agenda homosexual con millones y millones y millones de dólares para lograr posicionarla dentro de la sociedad como algo legal, totalmente aceptado por el gobierno y aún por las instituciones públicas? Mi respuesta es un rotundo sí. Hay empresas, compañías, organizaciones enteras que se dedican a financiar esta filosofía para que pueda permear la cultura y la sociedad, y para que no solamente eventualmente sea aceptada de manera natural, por eso la quieren meter a las escuelas, sino que al mismo tiempo haya un adoctrinamiento. Uy, mi hermano, yo estoy hablando de cosas que tenemos que abrir los ojos. Un adoctrinamiento a través de todo medio de comunicación posible. En países como Canadá, predicar lo que estoy predicando es un delito. Y probablemente, eventualmente, sea también aquí, en México. Si seguimos por esa línea. Gracias a Dios por Trump. Usted ni sabe la bendición que fue Trump en este asunto. Trump fue como un muro que Dios le puso al diablo ahí, a toda esta agenda y a todos estos millones de dólares que financian la agenda gay y la agenda pro aborto en el mundo. Y usted puede decir lo que usted quiera de ese hombre, mi amado hermano, pero ese hombre, gloria a Dios, con esa personalidad y con ese carácter políticamente incorrecto, necio, terco, eso era lo que se ocupaba para poder frenar a toda esta ola de corrupción e inmundicia que comenzó pervirtiendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y nadie avanzó la agenda homosexual en el mundo como la avanzó Obama en 8 años. Usted que lo admira porque le agarra la mano a la esposa. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Levítico capítulo 18 verso 22 dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Y esto es viceversa también. Y la Biblia dice, es un pecado detestable. ¿Oyó eso? Diga, es un pecado detestable. ¿Qué es lo que es detestable? ¿Qué es lo que es detestable? El pecado, mi hermano. Repito, no nos referimos a personas específicamente, sino al pecado como tal, a la mentira como tal, al engaño como tal y al espíritu inmundo como tal. Cuando una persona se siente atraída por otra persona del mismo sexo, hay en operación un espíritu de engaño y perversión sexual que está distorsionando la identidad intrínseca del individuo. Cuando una persona se identifica a sí misma de manera diferente a su sexo biológico, está operando en un nivel de engaño muy profundo. ¿Y sabe qué necesita? Que el poder de Dios la liberte y le restaure la identidad. Se requiere de una intervención sobrenatural del poder del Espíritu Santo y la exposición ungida y poderosa de la palabra de Dios para que una persona pueda verdaderamente ser libre de esta atadura. Y escuche bien, es posible, diga, es posible. Hay miles, mi hermano, hay miles de personas que han sido liberadas por el poder de Dios. Y aunque la gente diga, ¿liberadas de qué? Si no es una enfermedad. Bueno, que la gente siga diciendo lo que está diciendo. Yo digo lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice. Y esto es mi convicción. Los jóvenes tienen que estar bien definidos, porque están viviendo en este mundo y están viviendo lo que yo estoy predicando en este preciso momento. Lo están viviendo. Y no me malinterprete, mi hermano, esto no es odio,
ni es homofobia. Es la verdad de la palabra de Dios que busca mediante el poder del Espíritu Santo libertar la vida de las personas atadas. Y escuche, siempre la verdad de Dios estará por encima de toda filosofía, de toda sabiduría humana, de todo humanismo y de toda creencia progresista. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Hablemos del adulterio. Proverbios capítulo 6 versos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Yo me preguntaba un día: Señor, ¿a qué te refieres con que su afrenta nunca será borrada? Es muy difícil, mi amado hermano, el que se pueda olvidar este asunto. Una persona puede ser perdonada y puede ser sanada y restaurada, pero el asunto va a quedar ahí como un récord. Se lo compruebo por la Biblia. Cuando se habla acerca de Jesucristo, en la genealogía de Mateo se menciona a Salomón, específicamente hijo de David, que fue engendrado, dice la Biblia, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera la Biblia le esconde a David el pecado que cometió. Puede leerlo, Mateo capítulo 1. Dice la palabra de Dios que Salomón fue hijo de David y fue engendrado de la que fue esposa de otro. Ahí está. Dice la Biblia, su afrenta nunca será borrada. Y repito, Dios puede perdonar a una persona, Dios puede libertar a una persona, Dios puede levantar a una persona, pero ese asunto queda ahí como una mancha. No, para que no nos levantemos, pero esto es lo que la Biblia dice. Ahora, el adulterio es estando casado con una persona, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Bueno, usted sabe bien lo que es. Yo se lo estoy describiendo a manera de enseñanza, pero usted sabe bien lo que es. El adulterio es tener relaciones sexuales siendo casado con una persona que no es tu cónyuge. Y yo le voy a decir algo que me impacta mucho, mi hermano. En la antigüedad era considerado un asunto tan grave que se castigaba con la muerte. ¿Cuántos están aquí? Este asunto del adulterio era tan grave en la antigüedad. No es que no sea grave hoy, pero era considerado en la antigüedad un asunto tan grave que las personas eran condenadas a la muerte. Inclusive esto sucedió en los días de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda cuando le trajeron a la mujer hallada en adulterio, le dijeron: en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y claro, Jesucristo le extendió su misericordia, pero yo tengo una pregunta: ¿dónde estaba el hombre con el que esta mujer estaba adulterando? Es muy probable que haya sido uno de los fariseos. Por eso nunca lo exhibieron. Voy a dejarle ahí de tarea ese asunto. ¿Qué, mi hermano, de los que traicionan el pacto que una vez hicieron delante de Dios de honrar su matrimonio hasta la muerte? Y sabe, el otro día me enteré de algo. En esta ciudad el adulterio está a punto de ser removido del Código Penal como un delito. Pero una pregunta: ¿también vamos a removerlo del Código Moral de Dios porque los tiempos han cambiado? No podemos, mi hermano. No podemos removerlo del Código Moral de Dios. Es más, Dios nunca lo va a remover, Dios nunca lo va a cambiar. Y porque los tiempos han cambiado, tenemos que justificarlo. Mi hermano, ¿cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos niños dañados? ¿Cuántas familias brutalmente golpeadas por el pecado sexual de un hombre o de una mujer, y toda la familia se destruyó? Mi amado hermano, usted no se imagina la cantidad de niños el día de hoy, o de personas que crecieron bajo esta situación, que hoy en día son disfuncionales socialmente. Y no solamente eso, son propensos a volver a cometer el mismo pecado que cometieron sus padres. Que si los padres no lograron vencer eso, si los padres no se arrepintieron, si los padres verdaderamente no oraron para que esa maldición no cayera sobre los hijos, es muy probable que los hijos después hereden el mismo pecado y, sin entender por qué, caigan también en el adulterio. Y esto es así, exactamente.
Hebreos capítulo 13, verso 4. Y es la Nueva Traducción Viviente, ¿eh? No, ahí está. Honren el matrimonio. ¿Está leyendo, mi hermano? Honren el matrimonio. Y los casados, manténganse fieles el uno al otro, porque con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Esto es la Biblia, mi hermano. Ahora, este punto aquí bien importante. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder terminar todo esto. El divorcio entre cristianos está alcanzando niveles alarmantes. Es muy alto. Y claro, todo por esta moderna enseñanza de que Dios nos ha creado solo para ser felices y exitosos. Jesucristo dijo que la única razón por la cual Moisés, cansado de la gente que venía donde él, que se quería divorciar, que se quería separar, cuando los fariseos trataron este asunto con Jesús, ¿por qué Moisés entonces le dijeron a Cristo, hablando él acerca de no cometer adulterio, le dijeron, ¿por qué entonces Moisés permitió que los hombres le dieran carta de repudio o divorcio a la mujer? Y Jesucristo dijo, por su dureza de corazón. Pero en el principio dijo, no fue así. El asunto es pero tan fuerte que en Mateo 5, 31 y 32 Jesucristo dijo lo siguiente, mi hermano. Estas palabras están en la Biblia. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que se divorcie de su mujer, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hay un montón de gente en adulterio hoy en día, mi amado hermano. Miles de personas en adulterio, porque se casaron con gente que se divorció nada más porque le dio la gana, nada más porque ya no aguantó la presión, nada más porque tenían caracteres incompatibles y no lucharon. Y sabe, eso está afectando hoy en día aún a la iglesia cristiana. Y claro, hoy en día nadie quiere luchar por su matrimonio. Nadie quiere orar y ayunar para pedir la transformación de un cónyuge o de una relación. Es más fácil salir corriendo. Y sin embargo, aún la Biblia dice que Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio. Y eso está ahí. No podemos nosotros adoptar esta forma de pensamiento. Y escuche, si usted pasó por eso, no lo condeno, mi hermano, pero es importante que usted haga las cosas bien a partir del momento que usted entiende la importancia del asunto. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ser libres de la inmoralidad sexual? Número 1, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, y en este contexto está hablando de la segunda venida de Jesús. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, escuche esto, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Porque el primer paso, mi amado hermano, para ser libre de la inmoralidad sexual es el arrepentimiento. Y si tú no sientes dolor, y si tú no sientes remordimiento, y si tú no sientes en alguna forma convicción, yo te doy un consejo: clama al Espíritu Santo. Porque el arrepentimiento es la cooperación entre el hombre y el Espíritu de Dios. No puede haber un genuino arrepentimiento a menos de que haya existido una genuina intervención del Espíritu Santo. Que tú hayas estado dispuesto a oír al Espíritu Santo hablando a tu corazón a través de la palabra, y esto te haya provocado, te haya producido una convicción profunda que te llevó al quebrantamiento, que te llevó al dolor, que te llevó a verdaderamente entender la gravedad del asunto y arrepentirte de todo tu corazón. Eso es bien importante, porque el arrepentimiento, mi hermano, escucha, es la puerta hacia la misericordia de Dios. Alguien está aquí, gloria al Señor. Yo dije que el arrepentimiento es la puerta hacia la misericordia de Dios. La falta de arrepentimiento es la puerta hacia la ira de Dios, y el arrepentimiento es la puerta hacia la misericordia de Dios. Tú escoges cuál puerta vas a entrar. Renunciar a la inmoralidad sexual y buscar el perdón de Dios. Pedir
que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado con un genuino dolor y quebrantamiento de corazón al reconocer nuestras faltas. Número 2, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Recuerde, estamos hablando con la iglesia, estamos hablando con el pueblo de Dios. Lo segundo que tú tienes que hacer es apartarte de toda iniquidad. Diga conmigo: apartarme de toda iniquidad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que renunciar a toda actividad pecaminosa. Pastor, pero es que mis fuerzas yo no puedo. Escúcheme, mi hermano, escúcheme bien en esto. Después de un genuino arrepentimiento viene un resurgimiento de tu fortaleza para decir no. No me oíste, no me oíste. Esto es poderoso. Después de un genuino arrepentimiento viene un, ¿cómo fue la palabra que usted ya veo? Resurgimiento, gracias. De la fortaleza de tu voluntad y de la fortaleza de tu conciencia para decirle no al pecado. Gloria a Dios. Es decir, que si en el momento en el que la convicción del Espíritu Santo vino sobre ti y tú fuiste tierno a su voz, tú fuiste tierno a su dirección, te quebrantaste, te dolió en el corazón y te arrepentiste, si el arrepentimiento fue genuino, lo segundo que tú vas a sentir es un deseo real y poderoso de darle la espalda totalmente a todo aquello que te tenía atado. Alguien me está oyendo aquí, gloria a Dios. Es un resurgimiento de la fuerza de tu conciencia y de tu voluntad que te capacita para decir no. Apártese de iniquidad. Si no pudiéramos hacerlo, la Biblia no nos lo mandaría a hacer. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es, debemos abandonar toda práctica inmoral, renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, parar inmediatamente de esta conducta pecaminosa y apartarnos, huir como José y escuche, hacer ajustes en nuestra vida en la dirección opuesta a lo que hacíamos antes. ¿Sabe qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo 3 verso 8? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, estos dos pasos anteriores que yo le mencioné, el arrepentimiento y el apartarnos de toda iniquidad, son los frutos dignos del arrepentimiento. O sea, dar evidencia de que verdaderamente queremos cambiar y queremos ser libres porque hemos creído la palabra de Dios. Apláudale a mi Jesús, por favor. Si usted verdaderamente está arrepentido, tiene que haber frutos. Número 3, escuche bien. En Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo tercero que usted tiene que hacer, mi hermano, es clamar por liberación. Diga: clamar por liberación. Porque como decíamos al principio, mi amado hermano, en la mayoría de los casos la inmoralidad sexual se convierte en una atadura espiritual. Y claro, el arrepentimiento y el quebrantamiento pueden en alguna forma destruir esa atadura. Todo depende de la operación del Espíritu Santo en el evento específicamente. Sin embargo, mi amado hermano, yo conozco muchos casos, yo he platicado con mucha gente, yo he ministrado cientos de personas, mi amado hermano, que lo han intentado una y otra y otra y otra y otra vez y no han podido vencer. ¿Por qué? Como yo le decía al principio, porque existe una atadura espiritual que va más allá de la práctica pecaminosa, que va más allá de la actitud pecaminosa. Es invisible y es fuerte. Y esta atadura espiritual, escuche, requiere del poder sobrenatural del Espíritu Santo para ser quebrantada. Se requiere, mi amado hermano. No vamos a poder ayudar verdaderamente a la gente sin el poder del Espíritu Santo. No vamos a poder libertar a la gente sin el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Los predicadores seremos únicamente psicólogos de la gente si no tenemos el poder del Espíritu Santo para libertarlos de las cosas que no pertenecen al ámbito de la mente, sino del Espíritu. Hay que clamar por liberación. Hay que clamar a Dios. Hay que encerrarse en un cuarto. Hay que meterse en un ayuno. Hay que meterse con Dios a buscar desesperadamente una manifestación del poder y de la gloria de Dios que pueda destruir, que pueda pudrir los yugos de la inmoralidad sexual. Yo no he entendido muchas veces cómo hay gente que ha vivido por años con esta atadura y nunca se ha determinado a encerrarse con Dios para rogar, orar, ayunar y buscar al Señor hasta que algo suceda. Esto me indica que no están tan cansados de la atadura como ellos dicen. Mi amado hermano, yo no creo que usted soporte vivir con una plaga de ratas en su casa sin hacer nada. Y si no la mató con veneno, vea lo que hacemos. Compramos veneno. Casi siempre al principio lo que queremos es ahorrar, ¿verdad? Sabemos que la solución es un fumigador bueno, pero al principio siempre queremos ahorrarnos. Y entonces compramos un veneno y ponemos tortilla y ponemos un montón de cosas. Pero las ratas se han vuelto tan inteligentes. Es más, se dice que una rata nunca cae dos veces en una misma trampa. Y no pasa nada, la plaga sigue. Y sabe, hay gente que se acostumbra a vivir con la plaga. Tiene que haber un momento donde usted se canse y diga: no puedo más con esta plaga. Tengo que llamar a un profesional para que venga y la aniquile de una vez por todas. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos de tener ante el pecado de inmoralidad sexual. Alguien está aquí, usted no puede permitir esa plaga en su corazón. Usted no puede permitir esa plaga en su alma. Usted no puede permitir esos pensamientos podridos rondándole siempre, manchándole la conciencia todo el tiempo. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano: todo mal pensamiento procede del corazón. Quiere decir que si usted es recurrente a malos pensamientos o pensamientos de naturaleza sexual y perversión, el asunto es que usted tiene que limpiar el corazón, porque es de ahí donde están procediendo esos pensamientos. Y eso lo dijo Jesús, no Ricardo Arana. Limpia su corazón de maldad, dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo permitiréis los pensamientos de iniquidad dentro de ti?, le dijo al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo te vas a cansar de cargar ese enemigo interno? Clama a Dios, porque la unción del Espíritu Santo, sea en la vida de un hombre de Dios, o sea a través de un clamor genuino en humillación, oración y ayuno, puede destruir las ataduras y desatar sobre tu vida el poder libertador de Cristo. Alguien está aquí, gloria al Señor, aleluya. Número 4, tienes que afirmar el corazón en las verdades del Evangelio que enseñan acerca de nuestra libertad en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales yo veo que mucha gente no puede romper también es porque tiene una pobre comprensión de lo que Jesucristo ha hecho en su vida por medio de la redención. Es todavía muy ignorante, muy neófito de las verdades de la palabra de Dios que enseñan acerca de que usted y yo hoy somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La palabra de Dios, y especialmente en las cartas del apóstol Pablo, enseña con claridad, gloria a Dios, de esta verdad. Porque los creyentes deben afirmar su corazón en las verdades de la palabra de Dios que nos enseñan acerca de nuestra posición en Cristo y de cómo nuestra vida vieja fue destruida para darles una nueva. ¿Sabe por qué podemos hoy vencer el pecado de inmoralidad sexual? Porque estamos en Cristo Jesús y hemos sido redimidos de la maldición. Gloria a Dios. Dentro de nosotros, los que hemos creído y los que hemos nacido de nuevo, hay una naturaleza espiritual capaz de dominar, capaz de gobernar las pasiones más bajas de la naturaleza humana. ¿Alguien me está oyendo? Gloria a Dios. Usted tiene que meterse a la palabra de Dios. Usted tiene que meterse a leer. Usted tiene que meterse a descubrir. Usted tiene que comerse las cartas del apóstol Pablo hasta que usted entienda que ya usted no es la misma persona que era antes. Quizás antes estaba atado, pero hoy está nada más engañado por el diablo. No es lo mismo. Hay gente que era drogadicta y que cuando creyó en Jesús y nació de nuevo, esa atadura fue quebrantada. Después de eso la persona recae. No es que sigue atada, no, es que ahora está engañada.
Está engañada porque el diablo le ha hecho creer que sigue siendo la misma persona que era antes de conocer al Señor. Yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo, diablo. Yo no soy el mismo, diablo, que tú conociste hace 20 años. Yo no soy el mismo. No me gustan las mismas cosas. No estoy atado a los pecados que me ataban. No soy el mismo. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Gloria a Dios. Jesucristo se hizo maldición para que yo pudiera ser hecho bendición. Usted tiene que trabajar con su identidad. Si usted quiere prevalecer delante de la inmoralidad sexual, usted ya no es un pecador, usted es un santo. Y los santos no tienen nada que ver con el pecado. Pero hasta que usted no lo entienda y no lo crea por la palabra, usted va a seguir siendo engañado por el enemigo. Y número 5, y termino. ¿Cómo podemos ser libres de la inmoralidad sexual? Este punto lo dejé al final y no lo podemos obviar. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, aleluya, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero decirle, sin una vida de oración y de dependencia de Dios, no vamos a tener fuerzas para derrotar las tentaciones de este mundo. Si usted cree que puede derrotar la inmoralidad sexual sin orar, está muy equivocado. Si usted cree que puede vencer la tentación sin tener una genuina relación con Dios en oración y búsqueda, está muy equivocado. No tendremos fuerzas para gobernar nuestras pasiones pecaminosas a menos que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos cultivar una vida de oración y de lectura de la palabra que nutran nuestro corazón con la verdad y nos fortalezcan, mi hermano, para vencer en cada área de nuestra vida. ¿Cuántos quieren vencer en cada área de su vida? Tenemos que fortalecer, tenemos que nutrir el corazón con la palabra de Dios. Podemos derrocar, podemos destronar al espíritu de inmoralidad sexual, mi hermano, con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos vivir en santificación y pureza, mi amado hermano, con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos caminar en la gracia de Dios que nos da fortaleza para vivir en libertad total de este enemigo. Yo le pido que se ponga de pie, mi hermano, cierre sus ojos y levante sus manos al Señor. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que yo he predicado en toda mi vida. Es tan importante que usted no lo puede ignorar, y especialmente si en el desarrollo de esta enseñanza usted se dio cuenta. El Espíritu Santo con la palabra le desnudó el corazón. ¿Sabe qué es lo único que podemos hacer, mi hermano? Humillarnos ante Él. Diga, humillarnos ante Él. ¿Por qué no ora, mi hermano? ¿Por qué siempre está esperando a que yo lo empuje? ¿Por qué no reconocer si ese es nuestro problema? Si esa es nuestra atadura, si ese es nuestro enemigo más feroz, más voraz, ¿por qué no simplemente hoy humillarnos delante del Señor y pedir su misericordia? Gloria a Dios. Comience a clamar, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a clamar, vamos a levantar un clamor. Pero ¿sabe qué yo quiero, mi hermano? Que el poder de Dios venga sobre esta iglesia para libertar a todos aquellos que están en esclavitud, a todos aquellos que están oprimidos, a todos aquellos que están atados bajo las garras del diablo. En el nombre de Jesús, vamos, clame a Dios y dígale: Padre, Padre, derrama tu misericordia sobre nosotros, Señor. Tu palabra ha sido clara, Señor. Tu palabra ha sido contundente, Padre. Hoy, Señor, simplemente nos humillamos. Hoy, Señor, simplemente, Padre, reconocemos nuestra necesidad. Hoy simplemente, Padre, te decimos: ayúdanos.
Sálvanos, perdónanos, Padre. No permitas, Señor, que el enemigo siga señoreando sobre nosotros. No permitas que la mentira, que el engaño siga gobernando nuestras mentes, nuestras conciencias ni nuestros corazones. Padre, hoy nos arrepentimos delante de ti. Padre, hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Padre, hoy clamamos, Señor, por perdón. Padre, hoy clamamos por libertad. Padre, hoy clamamos, Señor, porque tu misericordia se derrame de manera gloriosa y sobrenatural sobre nuestras vidas. No queremos ser los mismos. No queremos ser esclavos del pecado. Dígalo: yo no quiero ser esclavo del pecado. Yo no quiero ser esclavo de la inmundicia. Yo no quiero ser esclavo de la impureza sexual. Yo no quiero ser esclavo de ningún demonio ni de ninguna práctica corrompida. Señor, Jesucristo dice: tu palabra vino a libertarnos. Tu Espíritu Santo vino a libertarnos. Tu palabra viene para libertarnos. No hay razón de que permanezcamos en esclavitud y de que sigamos atados cuando ya Jesucristo en la cruz del Calvario ha provisto de una poderosa y absoluta redención que nos da libertad, que nos da esperanza y que nos lleva a una nueva vida donde somos completamente libres. Dele un fuerte aplauso y un grito de victoria a nuestro Señor. Aleluya. Levante sus manos. No le leí el estudio, pero solo se lo resumo en una frase, mi amado. Un estudio que se hizo en los Estados Unidos. El 68% de hombres que asisten a la iglesia de manera regular ven pornografía. ¿Cuántos pueden clamar por el poder de Dios? Tenemos que experimentar ese poder transformador, ese poder libertador, ese poder restaurador sobre nuestra vida. Tenemos que clamar, mi amado hermano. Y escuche, esto no es algo que usted pueda olvidar mañana, porque si este es su enemigo mortal, esto es algo que usted ya no puede dejar para después. Esta palabra, mi amado hermano, tiene que convertirse en su carta de emancipación, gloria a Dios, en su carta de libertad, gloria a Dios. Pero para ello se requiere verdaderamente que nos levantemos para derrocar al espíritu de inmoralidad sexual. Padre, ayúdanos. Jesucristo vino a morir por los pecadores. Jesucristo vino a destruir las ataduras, las maldiciones, mi amado hermano. Jesús es tu solución. Jesús es tu respuesta. Jesús es el que te puede ayudar, el que te puede levantar. Jesús es el que puede romper toda atadura y toda cadena, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cadenas, ataduras se rompen a través de la palabra de Dios. Señor, yo creo que tu palabra, Señor, comienza a operar en la vida de esta iglesia, Señor, para destruir, para romper, para quebrantar toda atadura demoníaca, toda mentira diabólica, todo poder de las tinieblas. Yo oro, sea destruido, sea quebrantado, sea echado fuera en el nombre de Jesús y no prevalezca más. Se levanta la gloria de Dios, se levanta el poder de Dios en la iglesia para comenzar a romper toda obra del diablo. Los yugos se pudren, las cadenas se rompen, las ataduras son deshechas por el poder del Espíritu Santo, como las ataduras en las manos de Sansón, que como quemadas por el fuego se deshacen. La unción de tu Espíritu Santo destruye los yugos del pecado, de la inmoralidad, Señor, de la impureza, Padre, que atan a tu pueblo.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Demonios, fuera. Espíritus inmundos, fuera. Toda atadura se destruye, se quebranta, se rompe por el poder del nombre de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús. Aleluya. Ya Dios habló. No hagamos oídos sordos. Amén. Esto es bien importante. Espíritu Santo, ayúdanos, ayuda a esta iglesia. Yo quiero ver la libertad de Dios en las vidas, en los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mis hermanos, les amo, les bendigo.